Una de las grandes ventajas en el mundo de las bicis de asistencia eléctrica es la posibilidad de configuración y personalización gracias a las aplicaciones específicas que desarrollan los fabricantes. Hoy vamos a mostraros las mejores del mercado. ¡Bienvenidos! La posibilidad de modificar los niveles de asistencia, gestionar la autonomía e incluso mantener actualizado el sistema son solo algunas de las ventajas que disfrutamos con las e-bikes. Y por supuesto, cada marca ha desarrollado aplicaciones para poder gestionarlo con nuestro smartphone. Vamos a mostraros las más extendidas y sus puntos más importantes, porque todas ofrecen infinidad de datos que nos llevarían horas y horas. Y recordar que trucar una e-bike está prohibido, podrían multaros y además perderéis la garantía de vuestra bici. Aquí os lo contamos con todo detalle. Comenzamos mostrándoos unas de las más completas y populares, la aplicación Mission Control de Specialized en su versión 2.0. Es únicamente para e-bikes de la marca californiana y con ella, tras registrarnos y emparejar nuestra bici muy rápidamente, podremos acceder a toda la información y modificar infinidad de parámetros. Variar los niveles de asistencia en cada modo, la potencia pico, etc. También podremos guardar presets con configuraciones concretas para cada tipo de ruta y cargarlos rápidamente según la que vayamos a hacer. Además, muy importante, podremos conocer el estado de salud de nuestra bici gracias a la opción de diagnosticar, que nos mostrará los datos más importantes del motor y de la batería, como su capacidad, los ciclos de carga, el voltaje e incluso la temperatura. Desde la propia aplicación podremos actualizar los dispositivos. Y un punto muy destacable es la opción Ride, que permitirá registrar las rutas que hacemos mediante GPS, así como ver los datos en tiempo real de la bici mientras pedaleamos. Pero su función más interesante es el Smart Control, donde podremos introducir parámetros como la duración de la ruta, la distancia e incluso la frecuencia cardíaca, y la aplicación administrará la asistencia para conseguir esos objetivos. En este vídeo podéis ver una prueba que hicimos hace tiempo. La siguiente aplicación a destacar es la Ride Control 2.0 de Giant. Nos registramos, conectamos la bici y nos permitirá numerosas funciones, como ajustar el grado de asistencia de cada modo. Si contamos con pantalla de información en nuestra bici, desde la aplicación también podremos personalizar lo que aparecerá en ella. En los ajustes también podremos revisar el estado de salud de nuestra bici, actualizar todos los sistemas para que esté siempre a la última y que funcione con las mayores prestaciones. Y aquí, en detalles de la bici, podremos ver un histórico con el estado de la batería y los ciclos de carga que tiene. También cuenta con la función rodar, que nos permitirá grabar las rutas que hacemos e incluso en la opción planificar, crear rutas para seguir con el GPS, bien sea en el smartphone o en el display, si contamos con él. Y si contamos con banda de pecho Bluetooth, también podremos sincronizarlo y ver reflejadas las pulsaciones. Y cuando terminemos la ruta, revisar todo el registro para saber qué tal hemos ido. Aparte de las pulsaciones, también podremos ver durante la ruta otros datos de interés como la velocidad que llevamos, el tiempo de ruta, la velocidad máxima, la cadencia, la potencia que nos suministra el motor, etc. Damos el salto a la japonesa Shimano y en este caso tendremos disponibles dos aplicaciones, eTube Project y eTube Ride. Dos aplicaciones exclusivas para aquellas e-bikes que lleven motores de la marca nipona. Suponemos que es cuestión de tiempo que las unifiquen en una sola aplicación como el resto de marcas. Son muy intuitivas, de fácil acceso y al igual que en el resto tendremos que registrarnos y sincronizar con nuestra e-bike. Por un lado, para configurar nuestra e-bike usaremos la aplicación eTube Project, compatible con todos los modelos disponibles. Con ella, en función del motor que tengamos, podremos optar a más o menos personalización. Por ejemplo, en el EP8, su modelo más actual, podremos variar el nivel de asistencia en cada modo de conducción, gestionar el par de entrega, la velocidad con la que entrega la energía la primera pedalada. Incluso podremos limitar la velocidad máxima a la que queremos que nos asista. Por supuesto, al igual que en Specialized y Giant, podremos actualizar nuestra bici para que siempre esté al día. Una opción que sí hemos echado en falta y que esperemos que en un futuro la añadan es la posibilidad de realizar un diagnóstico de la bici, ver el estado de salud de la batería o los ciclos de carga que lleva. Aunque sí nos permitirá acceder a un registro de errores y con ello acudir al taller donde nos darán toda la información.
Y para tener toda la información en tiempo real y saber todo lo que sucede al pedalear, tenemos la aplicación eTube Ride. Con ella veremos datos como la velocidad, la distancia, la autonomía, el nivel de asistencia seleccionado, la marcha que llevamos en Granada, si contamos con cambio electrónico de Shimano, la batería que nos queda, la cadencia, el tiempo de ruta y, por supuesto, funciones GPS con las que podremos crear y gestionar rutas. Además, las pantallas son personalizables y un detalle muy interesante, lo podéis vincular a vuestra cuenta de Strava. Eso sí, esta aplicación no es compatible con las bicis que lleven el display sin Bluetooth, por lo que si queremos esta comunicación tendremos que actualizarlo a un modelo compatible. Otra opción interesante que nos ofrece Shimano es la posibilidad de prescindir del display y usar en su lugar nuestro smartphone o dispositivos compatibles como Garmin, viendo la información en sus pantallas, incluso de forma simultánea en ambos. Eso sí, para ello tendremos que pasar por el taller, actualizar todos los sistemas y montar el dispositivo EN100 con los protocolos Bluetooth y ANT+ para comunicar con estos dispositivos. Sin duda, la mejor opción para los amantes de la tecnología. Y terminamos con otras de las más importantes, de uso exclusivo en bicis con motor Bosch, la eBike Connect. Con ella podremos ajustar las prestaciones de los motores Bosch, al igual que con el resto, pero con más limitaciones de momento. A día de hoy solo podremos conectar nuestro smartphone a aquellas bicis que cuenten con el display Neon o Kiox y solo podremos variar los ajustes de asistencia del motor si contamos con el display Neon. Además, si queremos acceder a estas funciones tendremos que optar por la versión Premium de la aplicación, que tiene un coste de menos de 10 € en un pago único. Sin duda merece la pena, ya que podremos personalizar el display de la bici, visualizar las actividades con numerosos parámetros y acceder a la planificación de rutas, entrenamientos, etc. Además, en su aplicación tendremos acceso a un montón de opciones y consultas para estar siempre al día con nuestro sistema Bosch. Esperamos que os haya resultado interesante y que os ayude a elegir vuestra próxima bici eléctrica. Aquí podéis ver unos cuantos consejos más sobre este tema. Y nos despedimos como siempre con una sonrisa. Dice, oye, ¿tu primo sabe perrear? Y dice, no. Y dice, pues entonces está electrocutando. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar al día de todo y que os avise cuando publiquemos un vídeo, ya que muy pronto empezaremos a publicar más vídeos a la semana. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.